2023. Israel y Palestina. Genocidio bajo la lupa. ...2023... Israel y Palestina... genocidio bajo la lupa. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este programa especial de Señal Global. Soy Cecilia Saldaña, lo invito para que me acompañe durante la próxima hora con un resumen de los acontecimientos que han marcado la agenda en este 2023, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo invito para que me acompañe, le puedo adelantar que hablaremos, por supuesto, a nivel internacional. Podemos destacar el conflicto, la escalada de violencia en la situación entre Israel y el grupo islamista Hamás. Una guerra que se venía gestando desde años atrás y que, bueno, desafortunadamente ha costado la vida de miles de personas y, por supuesto, otras miles que han tenido que desplazarse, que han tenido que dejar sus hogares. También podemos mencionar los fenómenos meteorológicos, desde sequías, incendios, inundaciones, hasta tormentas tropicales y ciclones. Además, por supuesto, también graves terremotos que le costaron la vida también a millones de personas. A nivel nacional, desafortunadamente, la inseguridad continúa en nuestro país, a pesar de que los gobiernos estatales, federales y municipales tienen otros datos y señalan pues que sus estrategias están rindiendo frutos. También aquí en nuestro país hubo un fenómeno meteorológico, la tormenta tropical, el ciclón Otis, que, bueno, desafortunadamente azotó de una manera muy grave al estado de Guerrero. Esto más y mucho más el día de hoy, así que lo invito para que se quede con nosotros. Si le parece, comenzamos con los temas nacionales. Reformas al tema de las vacaciones y de los sueldos. Mire, en este aspecto, este año destacó en reformas laborales en beneficio de las y los trabajadores, lo que generó controversia entre los empresarios. En comisiones, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 6 a 5 días laborales en México y desde entonces no ha logrado avanzar para ser discutida en el Pleno. Con esta iniciativa, propuesta por la morenista Susana Prieto Terrazas, se busca mantener la salud física y mental de las y los trabajadores y con ello equilibrar la relación de su tiempo de trabajo y de descanso para que puedan mejorar sus relaciones tanto familiares como sus interacciones sociales. Por otro lado, la Ley de Vacaciones Dignas, que se aprobó en diciembre del 2022, pero que entró en vigor a principios del 2023, reformó los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo, en los que establece que los empleados tengan como mínimo 12 días de vacaciones en lugar de 6. Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que a partir del 1 de enero del 2024, el salario mínimo aumentará un 20%, así el sueldo pasará de 207 pesos a casi 249 pesos por día. Siguiendo con temas económicos, mire, la moneda mexicana sorprendió este año al mercado de divisas con el superpeso que tomó impulso, llegando a apreciarse hasta el 14.54% en los primeros 7 meses del 2023, lo que significó un mínimo no visto desde el 3 de diciembre del 2015. Entre los factores que contribuyeron al auge del superpeso están la entrada histórica de remesas y los aumentos consecutivos a la tasa referencial del Banco de México, que la colocaron a 11.25% anual, muy por encima de la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Estas fueron buenas noticias para la moneda mexicana, que el 24 de abril del 2020, a inicios de la pandemia por COVID-19, había registrado su peor nivel, donde alcanzó 24.82 unidades por dólar. Su caída se debió a la contracción de 1.6% del indicador global de la actividad económica. Nos vamos a temas educativos. Los nuevos libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación Pública para el ciclo escolar 2023-2024 fueron entregados el pasado 28 de agosto en solo 26 de los 32 estados del país. Esto luego de la controversia porque no hubo un proceso de consulta amplio, tal como lo exige la Ley General de Educación en México. Según el presidente Andrés Manuel López Obrador,
Los libros fueron modificados para que la educación tenga una dimensión social, humanística y científica, y fueron consultados por maestros, pedagogos y especialistas. A pesar de esto, diversas asociaciones de padres y madres de familia presentaron un amparo en contra de los materiales para detener su entrega. Uno de los últimos estados que desistió de dicho amparo fue Chihuahua, al considerar que se afectaban los derechos de las y los niños, por lo que los libros ya fueron entregados en su totalidad en todo el país. En temas electorales, la jornada electoral comenzó a finales del año y se estima que para junio del 2024, más de 95 millones de mexicanas y mexicanos acudan a las urnas para elegir al nuevo presidente o presidenta del país. Además, a nivel federal, se renovarán 128 cargos de senadores de la República y 500 de diputados de la Cámara Baja. En total, se votarán más de 19,000 cargos de elección popular en los estados de Jalisco, Chiapas, en la Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y en Yucatán, que por orden del INE tendrán que postular a 5 mujeres y 4 hombres a la gobernatura para respetar así la paridad de género. Por otro lado, la ahora gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, tomó protesta a su puesto el 14 de septiembre, convirtiéndose así en la primera mujer en encabezar el gobierno de esa entidad y en la primera que destronó al PRI, que gobernó en ese estado ininterrumpidamente desde 1929. En este mismo contexto, por primera vez en el país, la disputa por la presidencia la protagonizan hasta el momento las coordinadoras por la 4T y Fuerza y Corazón por México, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, luego de que se bajó de la contienda electoral el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Cambios en el INE. Mire, por cierto, debido a las próximas elecciones, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral decidió implementar medidas cautelares a diversos actores políticos para que no influyan en el ánimo de las y los mexicanos durante el proceso electoral. Por ejemplo, el INE le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que colocara una advertencia previa a sus mañaneras, luego de que el mandatario hiciera comentarios sobre las y los aspirantes presidenciales. En abril, el entonces consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dejó su cargo y diversos representantes de Morena le recriminaron por dejar un organismo caro y parcial. Incluso la diputada Julieta Ramírez acusó a Córdoba de haber encabezado una gestión manchada por la arrogancia. Y el pasado octubre fue denunciado por más diputadas federales por presuntas irregularidades durante su administración. Y mira, el Congreso Nacional de Perú declaró al presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, como persona no grata. Esto luego de decirle usurpadora a la mandataria Dina Boluarte tras negarse a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. Aquí le presentamos los detalles. A favor. El presidente de México fue declarado persona non grata por el Congreso Nacional de Perú. La moción, que se aprobó el jueves con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, exhortó además a los ministros del Interior y Relaciones Exteriores a que realicen las acciones necesarias para garantizar que Andrés Manuel López Obrador no ingrese al territorio nacional. El mandatario se ganó el rechazo de los parlamentarios peruanos por sus expresiones contra la presidenta Dina Boluarte, a la que calificó de usurpadora, seguido de la negativa a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico. López Obrador lleva una guerra diplomática contra Boluarte desde la destitución del izquierdista Pedro Castillo en diciembre pasado. Desde entonces permanece detenido en su país acusado de rebelión luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto. México defiende a Castillo alegando que es el presidente legítimo de Perú. En diciembre dio asilo a la esposa y 2 hijos menores del expresidente peruano. Desde la llegada al poder de Boluarte en diciembre, la diplomacia peruana ha tenido varios roces con los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia. Y nos vamos con los desastres naturales que azotaron a nuestro país en este 2023. La Comisión Nacional del Agua informó que la temporada de huracanes de este año se extendió del 1 de junio hasta el 30 de noviembre. Y estos fueron algunos de los más intensos y destructivos que se presentaron en este año. El peor de todos fue Otis, que impactó en Acapulco el 25 de octubre con categoría 5, la más alta en la escala. De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, el ciclón provocó la muerte de al menos 50 personas y daños materiales incuantificables.
Hillary tocó tierras nacionales en agosto y alcanzó paulatinamente la categoría 4. El paso de este fenómeno natural dejó como saldo 4 muertos, 2 en Tijuana, 1 en Baja California Sur y otro en Sinaloa. Los ciclones Lidia y Max dejaron 5 personas fallecidas en Guerrero, Jalisco y Nayarit, además de cientos de familias afectadas a causa de las inundaciones, desbordamiento de ríos y colapso de viviendas. En octubre, posteriormente a finales de este mes, se formó el ciclón Norma que dejó 3 víctimas mortales en Sinaloa. En otros temas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eliminó el delito del aborto del Código Penal Federal al concederle un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida, mejor conocido como GIRE. Esto ocurrió en septiembre de este año. Vea usted. Aprobado en estos términos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el miércoles despenalizar el aborto a nivel federal en México. El máximo tribunal escribió en la red social X, antes Twitter, que resolvió que es inconstitucional el sistema jurídico que penaliza el aborto en el Código Penal Federal, ya que viola los derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Hace 2 años exactamente, la Suprema Corte determinó que penalizar el aborto era inconstitucional, lo que abrió el camino para el fallo unánime del miércoles. El aborto voluntario ha sido despenalizado en al menos 11 de los 32 estados que integran México. La mayoría lo permite hasta las 12 semanas de gestación. Más del 80% de los 130 millones de habitantes de México son católicos, por lo que la decisión de los magistrados es histórica. El fallo se derivó de una petición del Grupo de Información de Reproducción Elegida, GIRE, que aplaudió la decisión en un comunicado. Nos vamos a otras informaciones. Arresto de Andrés Roemer. El pasado 2 de octubre, el Ministerio Israelí de Justicia informó que la policía arrestó al exdiplomático y escritor Andrés Roemer, esto como resultado de las peticiones de extradición de México. Luego, recuerde usted, de ser acusado de abuso sexual por decenas de mujeres. Las acusaciones fueron emitidas en el 2021 y la organización Periodistas Unidas Mexicanas reportó que más de 60 mujeres denunciaron públicamente a Roemer por haber cometido hostigamientos, acosos y en algunos casos hasta abuso sexual. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió el 5 de mayo del 2021 la primera orden de aprehensión en contra de Roemer, pero días después huyó a Israel. Entonces, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló sus cuentas y las autoridades mexicanas solicitaron cooperación de la Policía Internacional. No obstante, a pesar de que Roemer sigue bajo la custodia policial de Israel, se advierte que el proceso de extradición podría complicarse por el conflicto bélico que enfrenta Israel contra el grupo terrorista Hamás. Hacemos nuestra primera pausa, es muy breve, no le cambie, regresamos con más información. Estamos en el especial de Señal Global y ya volvemos. 2023, Israel y Palestina, genocidio bajo la lupa. Regresamos. 2023, Israel y Palestina, genocidio bajo la lupa. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con este especial de Señal Global, en donde le estamos presentando un resumen de la información más relevante de los acontecimientos, tanto de México como en el mundo. Abrimos este segundo bloque con los temas nacionales. La violencia que desafortunadamente ha azotado durante todo este tiempo a nuestro país. Los homicidios dolosos tuvieron una reducción este año, aunque las cifras todavía son escandalosas. Mire, por ejemplo, en el primer semestre se registraron más de 15,000 asesinatos, un promedio de 83 al día, según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entre bloqueos, balaceras, multihomicidios y desapariciones, Jalisco tuvo casos de alta consideración. Por ejemplo, en junio fueron encontrados los cuerpos de los 8 jóvenes trabajadores del call center en la colonia Mirador Escondido en Zapopan, quienes habían sido reportados como desaparecidos. También en junio, pero en el estado de Michoacán, el fundador y ex líder de autodefensas, Hipólito Mora, fue asesinado en un ataque armado en el municipio de La Ruana, en donde participaron al menos 25 sicarios. Además, de enero a septiembre de este año se han registrado 694 asesinatos de mujeres que son investigados como feminicidios, según el último informe del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Estado de México presentó la cifra más alta, con 80 feminicidios, seguido de Nuevo León con 59, y en tercer lugar tenemos la capital del país con 46 feminicidios. Además de inseguridad, periodistas asesinados. México es el país que, sin tener una guerra, suma la mayor cantidad de periodistas asesinados en el mundo, según la organización Reporteros Sin Fronteras. Este año fueron asesinados 5 periodistas en el país, de los cuales al menos 4 de los atentados están relacionados con su labor informativa, de acuerdo con el recuento de la organización Artículo 19. El más reciente es el del fotoperiodista Ismael Villagómez, quien fue asesinado a balazos el pasado 16 de noviembre cuando se encontraba a bordo de su vehículo en la colonia Francisco Saravia, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los otros periodistas que murieron son Jesús Gutiérrez Vergara, de Sonora, Nelson Matus Peña, en Guerrero, Luis Martín Sánchez Íñiguez, en Nayarit, Marco Aurelio Ramírez Hernández, en Puebla. Y más de 160 periodistas han sido asesinados en México desde el año 2000 a la fecha, esto de acuerdo con Artículo 19. Nos vamos al caso Ayotzinapa. A 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, sus familiares mantienen la exigencia de justicia para saber qué sucedió con ellos. El grupo interdisciplinario de expertos independientes denunció a la Secretaría de la Defensa Nacional de ocultar información del caso, por lo que en julio de este año abandonó la investigación. Los normalistas desaparecieron en septiembre del 2014 en Guerrero. Planeaban tomar un autobús para viajar a la capital y participar en una manifestación. Y según el segundo informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso de Ayotzinapa, el cártel Guerreros Unidos los habría asesinado para después desaparecer sus cuerpos. Actualmente hay 132 personas detenidas involucradas en la desaparición de los 43 normalistas. Al respecto, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos acusó al gobierno de México de permitir un pacto de silencio para que dicho caso no se resuelva. Además, el ex subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien también presidió la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, renunció a su cargo, esto en octubre, para unirse al equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum, dejando el caso sin resolver. Nos vamos a la situación migratoria. Aproximadamente cada 24 horas se registra una muerte o desaparición de una persona migrante en la frontera entre México y los Estados Unidos. Mire, según la Organización Internacional para las Migraciones, entre enero y agosto del 2023 se documentaron 325 muertes solo en dicha zona. Por otro lado, de enero a julio de este año, 199 mexicanos perdieron la vida en su intento por llegar a los Estados Unidos. Una de las tragedias que más impactó a México ocurrió en el incendio de la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó como saldo 40 personas migrantes fallecidas y 28 heridas. Esto ocurrió el 27 de marzo. Diversos videos difundidos en redes sociales muestran cómo mientras las llamas comienzan a extenderse y las personas migrantes intentan abrir las rejas, el personal de seguridad se va del lugar y las dejan atrapadas. Por lo anterior, en octubre, el Instituto Nacional de Migración comenzó la indemnización de 140 millones de pesos a las familias de los 40 fallecidos y a las y los heridos, de los cuales corresponden 3.5 millones por la muerte de cada persona migrante. Escape de reos en Ciudad Juárez. Un comando armado atacó las instalaciones del Centro de Readaptación Social número 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, lo que provocó la fuga de por lo menos 30 reos, esto en el primer día del 2023. Entre los que se fugaron estuvo el presunto líder del grupo criminal Los Mexicales, Ernesto Alfredo Piñón, también conocido como El Neto, quien pagaba una sentencia de 140 años por los delitos de homicidio, portación de armas, secuestro, trata de personas y delincuencia organizada. El Neto falleció el pasado 5 de enero, luego de un enfrentamiento armado con miembros de policías estatales y federales. Su muerte desató una ola de violencia en Chihuahua, con incendios de comercios, balaceras y quema de vehículos. Por el escape se registró un saldo de 17 personas muertas, 14 lesionados y 30 reos fugados, de los
cuales 4 aún no han sido capturados. Y mira, a principios de año el gobierno de México capturó a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, identificado como líder de la célula delictiva de los Chapitos. Esto ocurrió el pasado 15 de septiembre y fue extraditado a los Estados Unidos. Aquí le presentamos y le ampliamos la información. Vea usted. Extradición a Estados Unidos de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. México entregó el viernes a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, uno de los herederos del cártel de Sinaloa. Guzmán fue detenido en enero pasado en México y estaba encarcelado en la prisión del Altiplano en el centro del país. Ya había sido arrestado en octubre de 2019 en Culiacán, en el Pacífico mexicano, pero fue liberado por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que se evitó un baño de sangre cuando efectivos militares quedaron rodeados por personas armadas. Ovidio es el más conocido de los Chapitos, un clan formado junto a sus hermanos, Joaquín, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán. Washington lo acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y otros delitos violentos, según informó la Casa Blanca. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, está en pie de guerra contra el cártel de Sinaloa, que considera como el principal responsable del tráfico de fentanilo. Esta droga, 50 veces más potente que la heroína, causó buena parte de los 109,000 muertos por sobredosis en 2022 en el país. Según Washington, los cárteles mexicanos negocian la venta e importación de sustancias químicas de China con las que fabrican este opioide. Y a propósito de esta información, el 20 de septiembre el Procurador de Justicia de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció que pediría a México la detención y extradición de los demás hijos del Chapo, conocidos como los Chapitos, esto luego de la detención de Ovidio. Por otro lado, el pasado 13 de septiembre salió de prisión Emma Coronel, esposa del capo Joaquín El Chapo Guzmán. Desde entonces cumple su sentencia de 4 años bajo libertad condicional por los delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Nos vamos al caso Odebrecht. El primer tribunal colegiado de apelación en materia penal rechazó pruebas clave contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por presuntamente participar en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Mire, se trata de pruebas bancarias que la Fiscalía General de la República recabó, en las que se acreditan los pagos a la constructora por más de $10 millones a través de una red de empresas fachada radicadas en Suiza a favor de Lozoya y de sus familiares. Los magistrados rechazaron el recurso porque al parecer la información se obtuvo sin previa autorización de un juez, por lo que se habría violado el secreto bancario. Sin embargo, por dicha decisión, la Fiscalía General de la República, la Unidad Financiera y Pemex todavía pueden impugnar vía amparo. Actualmente el caso de la constructora Odebrecht es el único vigente contra Lozoya, por lo que sigue preso, puesto que el caso de agronitrogenados ya fue suspendido con el pago de la reparación. En el caso de García Luna, el exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable en un jurado en Nueva York por cargos de tráfico de cocaína. Mire, en octubre la Unidad de Inteligencia Financiera informó que un tribunal de los Estados Unidos ordenó trasladar al gobierno de México los bienes de empresas pertenecientes precisamente a Genaro García Luna, valuados en cerca de 44 millones de pesos. Vea usted. El exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos. Luego de 3 días de deliberaciones, un jurado de Nueva York determinó de manera unánime que García Luna es culpable de los 5 delitos que se le imputaban: participar en empresa criminal continuada, conspiración para distribuir, poseer e importar cocaína y falsedad documental. Su esposa Cristina Pereira y sus 2 hijos estuvieron presentes en el veredicto. La sentencia se conocerá el 27 de junio. El abogado defensor César de Castro aseguró que apelará a la decisión. Estamos extremadamente decepcionados por el veredicto. Después de muchos años tratando de construir un caso contra el señor García Luna con evidencia creíble y confiable, el gobierno tuvo que conformarse con un caso construido sobre las espaldas de algunos de los criminales más notorios y despiadados que han testificado en esta corte.
García Luna era acusado por la Fiscalía de haber colaborado con el cártel de Sinaloa de Joaquín Chapo Guzmán para introducir 6 cargamentos de cocaína que entre todos sumaban 53 toneladas. Se trata del exfuncionario mexicano de más alto rango que ha tenido que enfrentar a la justicia estadounidense. García Luna rehusó a declarar en el juicio y en su lugar lo hizo su esposa. Durante el proceso testificaron antiguos narcotraficantes que colaboraron con la justicia estadounidense a cambio de reducir sus penas. Según la suma que ofrecieron, García Luna habría recibido al menos $270 millones en sobornos. La defensa trató de descalificar la fiabilidad de muchos testigos e intentó convencer al jurado de que no hay pruebas de que recibió dinero. García Luna fue secretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón, quien lanzó una controvertida guerra contra las drogas en 2006, que ha dejado más de 340,000 muertos. Y en cuanto a la infraestructura que se construye en nuestro país, mire, este año uno de los proyectos más ambiciosos de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, por supuesto nos referimos al Tren Maya, registró un avance muy importante. Se trata de un ferrocarril interurbano que recorrerá 1,525 kilómetros. Atravesará 19 estaciones en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y el cual, según se prometió, permitirá reducir los tiempos y costos del transporte de mercancías y de pasajeros. A pesar de que el gobierno federal aseguró haber establecido medidas para proteger la biodiversidad y los recursos naturales de la región, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza aseguró que dicha obra viola todos los derechos naturales y de la comunidad maya del sur del país, lo que se considera un ecocidio y un etnocidio. En cambio, en el discurso oficial se estima que gracias al Tren Maya se crearán casi 1 millón de nuevos empleos en el sureste de México, según la evaluación de la Organización de las Naciones Unidas, Hábitat. Con esto hacemos una pausa, será breve, regresamos con la información internacional, no le cambie. 2023, Israel y Palestina, genocidio bajo la lupa. Regresamos. 2023, Israel y Palestina, genocidio bajo la lupa. Continuamos. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en este programa especial de Señal Global, en donde le estamos presentando un resumen de los acontecimientos más relevantes o que marcaron la agenda en este 2023. Abrimos este bloque con los temas internacionales, por supuesto la guerra entre Israel y el grupo Hamas. Al respecto, le comento que el 7 de octubre comenzó una escalada de violencia con el lanzamiento de cohetes por parte del movimiento islamista palestino Hamas contra Israel, con una operación sin precedentes que dejó más de 1,100 muertos en ambos territorios, además del secuestro por parte de sus milicias de más de 200 personas, entre israelíes y turistas. A manera de respuesta, Israel lanzó una ofensiva que ha cobrado la vida de decenas de miles de personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos. Después del inicio del conflicto, los exhortos a un alto al fuego por parte de organismos y la comunidad internacional, así como las protestas en todo el mundo exigiendo el fin de la guerra, se han hecho presentes. Tras más de un mes de conflicto, el 24 de noviembre, ambas partes acordaron una tregua humanitaria en el que intercambiaron rehenes que tenía Hamas por presos palestinos en Israel. El pacto, que duró una semana y fue mediado por Qatar, Estados Unidos y Egipto, permitió la liberación de 105 rehenes, incluidos 80 israelíes intercambiados, por 240 prisioneros palestinos encarcelados en Israel. Sin embargo, tras 7 días de alto al fuego, los combates regresaron. Nos vamos a otro conflicto, la invasión rusa a Ucrania, que inició, recuerde usted, en el 2022, continúa este año sin luz de una tregua o un alto al fuego. Y mientras Kiev sigue a la espera de adherirse a la Unión Europea, el presidente ruso Vladimir Putin tiene una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional, lo que ha limitado sus desplazamientos. Putin además mantuvo una disputa con el grupo paramilitar Wagner. El líder de dicha organización, Yevgeny Prigozhin, encabezó una rebelión que se desarrolló entre el 23 y el 24 de junio. Fue hasta la intervención del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, quien actuó como mediador para negociar un acuerdo
el cual implicaba que los combatientes de Wagner cesaran su avance y regresaran a su base a cambio de una garantía de su seguridad. El 23 de agosto, Prigozhin viajaba en un vuelo privado hacia la ciudad de San Petersburgo y este se estrelló en la localidad de Kushenkino, en donde todos los tripulantes, incluido él, fallecieron en el impacto. Nos vamos con los fenómenos meteorológicos. Septiembre comenzó con un tifón que arrasó Hong Kong y arrancó árboles e inundó la ciudad. Fue el primero de una serie de fenómenos extremos que azotaron a 10 países y territorios en tan solo 12 días. El más catastrófico fueron las inundaciones de Libia, que según la Organización de las Naciones Unidas dejaron más de 3,000 muertos y miles de desaparecidos. Una de las peores tormentas en Europa fue la tormenta Daniel, que afectó a países como Grecia, donde murieron 15 personas, seguido de Turquía con 7, Bulgaria con 4 y Libia, donde el fenómeno meteorológico causó el mayor impacto. Las catastróficas precipitaciones de Daniel causaron el colapso de 2 represas, inundando la ciudad costera de Derna, dejando casi 4,000 muertos y al menos otras 9,000 desaparecidas. América no fue la excepción. Brasil registró más de 30 muertes en septiembre tras presentarse fuertes lluvias e inundaciones en el estado de Río Grande do Sul, el peor desastre natural que ha azotado el estado, esto en 40 años. Mientras tanto, en los Estados Unidos, el festival Burning Man encabezó las internacionales después de que un fuerte aguacero azotara la zona y obligara a decenas de miles de asistentes a conservar alimentos y agua mientras se encontraban varados en el desierto de Nevada. En cuanto a los incendios forestales, han sido también una preocupación constante en todo el mundo y el año 2023 no ha sido la excepción. Hawái, Canadá, Grecia y el Amazonas son algunos de los lugares donde las llamas arrasaron con cientos de hectáreas. Miren, en Hawái los incendios de este año fueron catalogados como el peor desastre natural del último siglo en los Estados Unidos, siendo la isla de Maui la más afectada, así como la ciudad turística de Lahaina. El saldo de los siniestros fue de 110 personas fallecidas. Canadá fue otro de los lugares que dejó impresionantes imágenes, donde se reportaron más de 990 incendios. Los daños se calculan en más de 160,000 hectáreas calcinadas. El humo de los incendios canadienses volvió anaranjado también el cielo de Nueva York y de Washington en los Estados Unidos. Alrededor de 111,000 millones de habitantes de la Unión Americana quedaron bajo la alerta por la calidad del aire, esto de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Los incendios registrados en Grecia en el mes de agosto consumieron más de 70,000 hectáreas en el noreste del país y dejaron casi 30 muertos, así como más de 25,000 desplazados. En cuanto a los sismos, los terremotos de este año se cobraron la vida de más de 64,500 personas, siendo el sismo más mortífero el registrado el 6 de febrero en la frontera entre Turquía y Siria con una intensidad de 7.8. El movimiento dejó más de 4,300 muertos y casi 16,000 heridos en Turquía, mientras que en Siria las autoridades reportaron 1,450 fallecidos y más de 3,500 lesionados. El 8 de septiembre, un sismo de magnitud 6.8 sacudió el centro de Marruecos y dejó un saldo de más de 2,900 muertos y 5,500 heridos. El 15 de octubre, un sismo de magnitud 6.3 se registró en la provincia de Herat, en Afganistán, dejando un saldo de casi 2,100 muertos, así como 9,240 heridos. En Nepal, casi 160 muertos y 200 heridos dejó un terremoto el 4 de noviembre con una intensidad de 6.4, además de varias réplicas. Pasamos a otra información. Mire, la evolución de la inteligencia artificial este 2023 se vio algo empañada por la crisis de una de sus precursoras, como lo fue ChatGPT de la compañía OpenAI. Vea usted los detalles.
Este 30 de noviembre se celebra el primer aniversario de la introducción de ChatGPT al público en general. Durante este año, el acto de entablar conversaciones con un robot ha pasado de ser una novedad a convertirse en algo totalmente normalizado. En este periodo, la empresa OpenAI, reconocida por liderar la carrera de inteligencia artificial, ha alcanzado un nivel de notoriedad considerable. Sin embargo, este mes ha sido testigo de una sorprendente crisis que ha afectado su posición en el ámbito de la inteligencia artificial. La tecnología generativa de ChatGPT no era nueva, pero el 30 de noviembre de 2022, una empresa la puso por primera vez a disposición de cualquiera gratuitamente, y eso propulsó su popularidad hasta 30 millones de usuarios y 5 millones de visitas diarias en cuestión de 2 meses. Los usuarios usan el chatbot para un sinfín de tareas, desde crear poemas hasta hacer trámites burocráticos, pero la tecnología no es perfecta, ya que arroja respuestas incorrectas y la información con que se alimenta tiene en muchos casos derechos de autor, como muchos han denunciado. La posición de OpenAI se ha visto reforzada por un acuerdo con el gigante Microsoft, que ha invertido $13 mil millones para el desarrollo de su tecnología y la ha aprovechado en su propio chatbot llamado Bing, que busca ser un asistente de inteligencia artificial presente en todas las herramientas de la compañía. Numerosas empresas usan hoy ChatGPT, como la aplicación para aprender idiomas Duolingo, el programa de mensajería instantánea Slack, la plataforma de alojamiento Airbnb y la multinacional de refrescos Coca-Cola. La crisis de OpenAI, según reveló Reuters, surgió en buena parte por un grupo de trabajadores que enviaron una carta a la Junta este mes alertando de los peligros que reviste comercializar productos de la inteligencia artificial como ChatGPT sin entender sus consecuencias. Las consecuencias negativas de la inteligencia artificial han sido ya objeto de discusión en la ONU, que organizó su primera cumbre de este ámbito en Reino Unido este mes, donde se subrayó la necesidad de supervisión y se convocó un consejo consultivo diverso para ayudar a que su gobernanza se rija por principios universales. ¿Qué hay más en temas tecnológicos? A más de un año de que el magnate Elon Musk adquiriera la entonces red social de Twitter, la unión se puede resumir en una serie de enormes recortes, entre ellos el del 80% de su plantilla y el cambio de su nombre a X. Entre los numerosos cambios en la plataforma, el más polémico fue Twitter Blue, rebautizado como X Premium, un modelo de suscripción que permite a cualquiera comprar el símbolo de verificación, algo que muchos líderes mundiales, sociales y empresarios se negaron a hacer, por lo que perdieron dicha insignia. Los cambios, las modificaciones continúan este año. X está probando en Nueva Zelanda y Filipinas una suscripción de $1 anual a usuarios que recién se incorporen a la plataforma para poder interactuar con los contenidos. En otros temas, golpe fallido en Brasil. Tras la derrota del entonces presidente Jair Bolsonaro en las elecciones generales brasileñas del 2022 y la toma de posesión de su sucesor Luis Ignacio Lula da Silva, una turba de partidarios de Bolsonaro atacó los edificios del gobierno federal de Brasil. Los seguidores del expresidente causaron daños deliberados al Supremo Tribunal Federal, el edificio del Congreso Nacional y el Palacio Presidencial de Planalto, buscando derrocar al presidente elegido Lula. Los hechos dejaron más de 1,000 detenidos, de los cuales los primeros 4 fueron sentenciados en septiembre con penas de entre 14 y 17 años de cárcel, mientras que Bolsonaro es investigado por su presunta responsabilidad en el golpe de enero, hecho que él niega. Y mire, hay otros golpes de Estado motivados por la pobreza y pocas reformas. Los golpes de Estado en el continente africano se hicieron presentes este 2023 en Sudán, Níger y Gabón, donde los militares tomaron el poder destituyendo a sus mandatarios y dejando muertos y desplazados. En Sudán, el 15 de abril del 2023, un fallido golpe de Estado provocó una escalada de violencia por una lucha de poder entre el jefe de las Fuerzas Armadas y el grupo paramilitar conocido como las Fuerzas de Apoyo Rápido.
El suceso ha dejado hasta la fecha más de 15,000 fallecidos y 7 millones de desplazados. El 26 de julio del 2023, los militares de Níger derrocaron al presidente al acusarlo de corrupción y agravar los problemas del país. Al frente del gobierno se colocó el general que lideraba el cuerpo de élite dedicado a proteger al entonces mandatario. Al momento del golpe de Estado y a petición del presidente derrocado, Francia envió 1,000 soldados a Níger, los que serán retirados en estas fechas. En Gabón, el 30 de agosto, se produjo un golpe militar que sumió en la confusión al país centroafricano. El presidente entrante, cuya familia había ostentado el poder durante más de medio siglo, fue depuesto por los militares, quienes prometieron realizar otras elecciones libres y transparentes para restaurar el gobierno civil. Con esto llegó el momento de hacer una pausa, es breve, dura 2 minutos, pero no le cambie porque todavía tenemos bastante información en este resumen. Ya volvemos. 2023, Israel y Palestina, genocidio bajo la lupa. Regresamos. 2023, Israel y Palestina, genocidio bajo la lupa. Continuamos. Estamos de regreso y le agradezco que continúe con nosotros en este resumen de los hechos ocurridos aquí a nivel nacional e internacional en este 2023. Avanzamos con más información. Iniciamos este último bloque en los Estados Unidos. El 2023 se convirtió en el año más mortífero en la historia de Estados Unidos en tiroteos masivos que dejaron más de 600 muertos y más de 2,400 heridos según los datos de Gun Violence Archive. Mire, en octubre un tirador entró a un bolerama y asesinó a 8 personas, esto en el estado de Maine. El hecho fue uno de los casos más relevantes debido a que el autor, un exmilitar identificado como Robert Card, estuvo prófugo de la justicia 2 días hasta que fue encontrado muerto cerca de una planta de reciclaje en la localidad de Lisbon. Antes de la pandemia, del 2014 al 2019, la media de tiroteos era de cerca de 400 al año, que dejaron un promedio de alrededor de 340 fallecidos anuales. En los últimos 3 años, la cifra se ha disparado a cerca de 700, con casi 600 muertos cada 12 meses. Seguimos en Estados Unidos después de que en el 2021 el FBI allanó la residencia del expresidente Donald Trump, ubicada en Florida, donde se encontraron al menos 30 cajas con documentos secretos. En enero de este año, ayudantes del presidente Joe Biden hallaron informes clasificados en la casa particular del mandatario. Tras el descubrimiento en casa del actual mandatario Joe Biden, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, informó que en su casa de Indiana encontraron una docena de documentos con marcas de clasificación como secretos, añadiendo que fueron entregados a los archivos nacionales. Trump enfrenta 4 casos penales, 2 a nivel federal en Washington y Florida, uno en el estado de Nueva York por fraude fiscal y otro más en Georgia por las elecciones del 2020. Por el señalamiento de alterar los resultados de Georgia, el mandatario se convirtió en el primer expresidente en ser fichado. Los juicios en su contra se realizarán en el 2024, esto previo a las elecciones presidenciales, en las que Donald Trump busca de nuevo convertirse en candidato. Nos vamos a otra información. En un intento de visitar los restos del Titanic, un buque submarino de la empresa OceanGate desapareció el 18 de junio con 5 personas a bordo. Días después, la Guardia Costera declaró que el sumergible sufrió una impulsión catastrófica en su descenso, acabando con la vida de todos los que iban a bordo. Aquí le presentamos los detalles. Suspendidas las operaciones de la empresa propietaria del sumergible que implosionó cerca de los restos del Titanic. OceanGate anunció el jueves que daba por terminadas sus exploraciones y actividades comerciales luego de la tragedia del Titán. La embarcación de unos 6,5 metros de eslora se sumergió el 18 de junio y debía volver a la superficie 7 horas después, pero cuando aún no habían transcurrido 2 horas se perdió el contacto. Los equipos de rescate descubrieron que la nave había implosionado poco después de sumergirse, lo que causó la muerte en el acto de las 5 personas a bordo. Los restos fueron hallados en el lecho marino a casi 4,000 metros de profundidad.
A raíz de la noticia salieron a la luz críticas por negligencia contra OceanGate. Un exdirector de la compañía, David Lockridge, afirmó que fue despedido por haber dudado de la seguridad del Titán. Según Lockridge, el ojo de buey de la nave no estaba concebido para soportar la presión a 4.000 metros de profundidad, lo que ponía en riesgo a los ocupantes. Los pasajeros habían pagado $250,000 cada uno por explorar los restos del Titanic, una de las mayores catástrofes marítimas del siglo XX. Y desde entonces, esta empresa OceanGate ha suspendido este tipo de operaciones. Nos vamos a las elecciones del 2023 a nivel internacional. Mire, los cambios de gobierno este año dieron mucho, pero mucho de qué hablar. El 16 de mayo, un juicio político a Guillermo Lasso, presidente de Ecuador, ocasionaría que el entonces mandatario disolviera el Parlamento. De esta forma, Lasso solo pudo gobernar por 6 meses. Tras 2 vueltas electorales, el 15 de octubre, el triunfo sería para Daniel Noboa, del Partido Acción Democrática Nacional, y gobernará el país hasta el 2025 para dar conclusión al tiempo que le correspondería a Lasso. Argentina fue otro gran reflector de este año. El autoproclamado anarcolibertario Javier Milei obtuvo el triunfo tras 2 vueltas electorales en las que compitió contra el ministro de Economía Sergio Massa. Milei distinguió su campaña con propuestas radicales como aplicar la motosierra al gasto público, dolarizar la economía y eliminar el Banco Central. Sin quedarse atrás, España también causó expectativas, pues la posible salida de Pedro Sánchez del Ejecutivo se vio latente tras anticipar las elecciones al 23 de julio y disolver las Cortes Generales. Sin embargo, logró mantenerse en su puesto, ya que no alcanzó la mayoría en las elecciones, pero sí los apoyos tras lograr un arreglo con el partido del expresidente de Cataluña, Charles Puigdemont, que consiste en una amnistía a los líderes independentistas, lo que le causó críticas y diversas protestas. Nos vamos a Irán. Mire, entre noviembre del 2022 y este 2023, más de 1.200 niñas iraníes fueron envenenadas en escuelas de las principales ciudades del país. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, el primer envenenamiento ocurrió el 30 de noviembre del 2022 en la ciudad de Qom. Desde entonces se han producido ataques químicos en 91 escuelas de niñas ubicadas en 20 provincias de Irán. La secuencia de ataques a las estudiantes comenzaron apenas unas semanas después de las protestas por la muerte de Mahsa Amini, joven arrestada en septiembre del 2022 por no usar el velo o hijab adecuadamente, según las Naciones Unidas. En una nueva denuncia de agencias defensoras de derechos humanos contra el gobierno iraní, el 28 de octubre la joven Armita Gharaban murió tras pasar 28 días en coma después de un supuesto altercado con las autoridades por no llevar también el velo islámico en el metro de Teherán. Por su parte, las autoridades del país han defendido que la joven de 16 años se golpeó la cabeza tras sufrir una bajada de tensión. Nos vamos a otros temas. El 24 de agosto, el gobierno de Japón inició el vertido de aguas tratadas de la central nuclear de Fukushima al Océano Pacífico. Este proceso, que se espera que dure décadas y que cuenta con el visto bueno de organismos internacionales de energía atómica, sigue sin convencer a la población nipona y a varios países, entre ellos Rusia, Corea del Sur y China, donde se vivieron numerosas protestas en contra del vertido. En respuesta a estas acciones, China y Rusia suspendieron las importaciones de productos del mar con el fin de prevenir de manera integral los riesgos para la seguridad alimentaria de la contaminación radiactiva. Aún con el aval de la organización, el operador de la central nuclear de Fukushima, Daiichi Tokyo Electric Power Company, ha realizado en lo que va del año 3 descargas de 4 que se realizarán hasta finales del próximo mes de marzo, fin del año fiscal 2023, cuando se espera haber liberado un total de 31.200 toneladas de aguas residuales. En otros temas, este año fueron encontrados más de 400 cadáveres presuntamente miembros de una secta cristiana en Kenia por practicar un ayuno extremo para poder encontrarse con Jesús. De acuerdo a las autoridades de la llamada masacre de Shakahola, por el bosque donde ocurrieron los hechos, no descartan que el número de muertos continúe en aumento, pues sigue la búsqueda de más fosas comunes en una amplia zona de las costas kenianas.
Añadieron que casi todos los cadáveres han sido exhumados en este bosque de más de 320 hectáreas, mientras que solo unos pocos murieron en el hospital después de ser rescatados por la gravedad de su estado. Asimismo, 613 personas han sido reportadas como desaparecidas hasta el momento y se han recogido cerca de 260 muestras de ADN de posibles familiares para averiguar la identidad de los muertos. Huelga en Hollywood. El mundo de los reflectores se vio paralizado este 2023 con 2 huelgas entre los meses de mayo y de noviembre. La primera disputa laboral inició el 2 de mayo y fue entre el Sindicato de Guionistas de los Estados Unidos y la Alianza de Productores de Cine y Televisión. Entre las exigencias de los guionistas se encontraron el aumento a la financiación y la seguridad laboral para los escritores, así como limitar el uso de la inteligencia artificial en el proceso de escritura. Tras 148 días de manifestaciones, el 27 de septiembre, la inteligencia artificial fue un gran protagonista, no solo en esta huelga de los guionistas, sino también en la que iniciaron el 14 de julio los actores, que involucró al gremio del sindicato SAG-AFTRA y la Alianza de Productores de Cine y Televisión. La falta de acuerdo sobre un nuevo contrato entre actores y productores, el uso de inteligencia artificial para escanear los rostros para generar actuaciones digitalmente, fueron solo uno de los varios factores del conflicto. Tras 4 meses, el 9 de noviembre se dio por terminada tras alcanzar un acuerdo. Choque de trenes en la India. En junio, el choque de 3 trenes dejaría más de 280 muertos y más de 1.200 heridos en la India, dejando a la luz la mala condición de las vías. De acuerdo a las autoridades, un error en el etiquetado de los cables encargados de controlar el sistema de señalización automático de las vías propició el peor accidente del tren del siglo XXI en ese país. Agregaron que esta negligencia cometida en el 2015 por personal del Departamento de Señalización y Telecomunicación no fue subsanada en los años posteriores, y lo que dio lugar a una confusión en los trabajos de mantenimiento que se estaba efectuando en la vía horas antes del siniestro. Como resultado, el primero de los trenes de pasajeros implicados en el accidente accedió a una vía ocupada por un tren de mercancías estacionado, con el que colisionó y descarriló. En ese momento, otro ferrocarril de pasajeros que transitaba por la estación chocó con ambos. En otros temas, tan solo 8 meses después de la muerte de Isabel II, el 6 de mayo fue coronado su hijo Carlos III junto a su esposa Camila, en una ceremonia que el Reino Unido no vivía desde hace ya 70 años. En un contexto de grave crisis por el disparado coste de la vida, el rey quiso una ceremonia más moderna y sencilla que la de su madre. Aún así, las protestas en contra de la monarquía y miles de personas a favor, se realizó la ceremonia en la abadía de Westminster, acompañados por unas 2.300 invitados, entre ellos la primera dama estadounidense Jill Biden, el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva y los reyes Felipe VI y Leticia de España, además de cientos de representantes de la sociedad civil británica. La corona británica no sería la única que acapararía los reflectores este año, ya que en España la heredera al trono, la princesa Leonor, entró al ejército como lo hiciera en su momento su padre, el rey Felipe VI, y juró a la Constitución el día de su cumpleaños número 18, lo que hace ya oficial su pleno derecho en la heredera al trono. Con esto llegamos a esta emisión, a este resumen anual de Señal Global. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante todo este año. Soy Cecilia Saldaña, les deseamos felices fiestas. Nos vemos el próximo año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que la pasen muy bien en compañía de su familia. Soy Cecilia Saldaña, nos vemos hasta la próxima. Buen día. ...2023, Israel y Palestina, genocidio bajo la lupa.